Mientras el reloj marcaba las 6 de la tarde, Linda Brown cogió la sal sin apartar los ojos de la olla hirviendo. Un fragante vapor se elevaba hacia arriba, llenando la cocina con el olor de la carne y las verduras guisadas. El plato favorito de Jim. O mejor dicho, era su plato favorito. En los últimos meses había estado dejando el plato medio vacío cada vez con más frecuencia, murmurando algo sobre no llevar una dieta adecuada para su edad. Linda suspiró y miró el reloj de pared. Eran las 7 de la tarde y no tenía noticias de su marido. En los primeros años de su matrimonio, él siempre se había tomado un momento para llamar si se retrasaba. Ahora el silencio era tan familiar como la cama fría por la noche. Revolvió la salsa, saboreándola, un poco picante, tal como le gustaba a Jim. Dejando la cuchara a un lado, Linda se fijó en su reflejo en la superficie cromada de la campana de la cocina. Las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más visibles. Las canas que se había estado tapando obstinadamente volvían a asomar de raíz. 45 no era una condena, se repetía a sí misma, pero últimamente le parecía una pesada carga, sobre todo con su marido, que acababa de cumplir 35. El sonido de la llave al girar en la cerradura la despertó. Jim entró en casa, dejó el maletín con cuidado en la mesilla del pasillo y se dirigió al baño sin mirar a su mujer. «La cena está casi lista», dijo Linda, tratando de sonar alegre. Su marido murmuró algo indistintamente en respuesta. Incluso desde lejos podía oler el perfume caro, una novedad de los 2 últimos meses. Al igual que las camisas que ahora le quedaban perfectas, ceñidas a su cuerpo tenso. Linda se arregló un mechón de pelo suelto y colocó los platos sobre la mesa, intentando que todo quedara bien, como si eso fuera a cambiar algo. Cada vez se encontraba más a sí misma intentando recrear la sensación de los primeros años de su matrimonio, cuando la cena había sido un acontecimiento, un momento de conversación y risas, no solo una necesidad de llenar el estómago antes de irse a la cama. Jim salió del baño, se puso su ropa casera y se sentó a la mesa, echando un vistazo a los platos que había preparado. «¿Estofado? ¿Otra vez?» Su voz sonaba cansada, con una leve nota de irritación. «Siempre te ha gustado», contestó Linda, poniendo la comida en el plato de su marido. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo Jim, reacio a comer. «Mucha gente del trabajo está comiendo ahora mismo. Jeff, de nuestro departamento, perdió casi 7 kilos en 2 meses. Podemos revisar nuestra dieta si quieres», sugirió Linda, partiendo un trozo de pan. «Podríamos hacer ejercicio juntos». Jim levantó los ojos de su plato y la miró con mal disimulado escepticismo. «A tu edad, los cambios bruscos pueden ser peligrosos», dijo, y Linda sintió una punzada de dolor. «Prefiero hacerlo yo misma». Comieron en silencio durante unos minutos. Al otro lado de la ventana empezó a llover. Las gotas tamborileaban monótona y lúgubremente sobre los aleros. «¿Qué tal el día?», preguntó finalmente Linda, incapaz de soportar el opresivo silencio. «Lo de siempre», se encogió de hombros Jim. «Un nuevo proyecto. Plazos, reuniones. Nada emocionante». «Últimamente llegas muy tarde», dijo ella, procurando no sonar acusadora. «Es mucho trabajo», dijo Jim. «Además, con gente nueva en el equipo, tengo que ponerlos al día. Hemos adoptado un enfoque progresivo de la contratación, incorporando a gente joven». Linda asintió, recordando cómo se habían conocido 7 años atrás en una situación similar. Ella trabajaba como contable en la empresa a la que Jim se había incorporado como informático. Él era más joven, enérgico, de ojos brillantes y ambicioso. Ella le ayudó a instalarse. Luego vinieron las pausas para el café, las conversaciones sobre el futuro, el primer beso en un evento corporativo. ¿Quién iba a pensar que aquellas chispas de interés mutuo se convertirían en esta convivencia fría e indiferente? Hablando de trabajo, Jim apartó su plato medio vacío. «Dentro de 15 días celebramos una fiesta de empresa. Es el 10º aniversario de la empresa. ¿Tenemos que disfrazarnos?», preguntó Linda, imaginándose ya un vestido nuevo y un corte de pelo diferente. Jim vaciló, golpeando la mesa con los dedos. «Verás», comenzó evitando mirarla a los ojos. «Este es más bien un evento para empleados. No hay parejas». «Pero en el del año pasado había familias», dijo Linda frunciendo el ceño, sintiendo que se le apretaba el interior. «Este año tiene un formato diferente». Jim se levantó de la mesa y llevó su plato al fregadero. «Socialización informal, trabajo en equipo.
Será aburrido para los de fuera. No soy una intrusa, soy tu mujer, dijo Linda en voz baja, pero Jim no pareció oírla. Cogió su teléfono, que zumbó con un mensaje entrante, y Linda notó que una media sonrisa se dibujaba en su rostro. Jim tecleó rápidamente una respuesta y se guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón de deporte. «Sunom, ¿quién escribe a estas horas?», preguntó Linda, tratando de mantener un tono de voz informal. «Charla de trabajo», respondió Jim brevemente. «Estamos hablando de la presentación de mañana». Linda empezó a recoger los platos de la mesa, tratando de ocultar su creciente ansiedad. Últimamente Jim la aislaba cada vez más con su trabajo, pasando las tardes encerrado en su portátil o en el teléfono. Y su aspecto, un nuevo corte de pelo, ropa elegante, una suscripción al gimnasio en la que nunca había pensado antes. Todo se sumaba a una imagen en la que ella no quería pensar. «He visto que te has comprado una colonia nueva», dijo Linda mientras cargaba el lavavajillas. «Sí, tienes que estar presentable en la oficina», contestó Jim, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. «Nueva política de empresa, impresionar a los clientes y todo eso». «Creía que trabajabas con ordenadores, no con clientes», dijo Linda, y Jim se detuvo un segundo antes de contestar. «Los tiempos han cambiado. Ahora hasta los informáticos tienen que ser la cara pública de la empresa». Linda asintió en silencio, secándose las manos con un paño de cocina. Recordó cómo Jim siempre se había enorgullecido de que en su profesión no tenía que seguir modas ni perder el tiempo hablando con los clientes. «Creo que voy a ver una película», dijo Jim dirigiéndose al salón. Había sido un día largo. Solían ver películas juntos. Ahora Jim siempre tenía una excusa para pasar las tardes separados. Trabajo, cansancio, gustos diferentes. Linda se quedó en la cocina, mirando las gotas de lluvia que caían por el cristal de la ventana. Recordó que hacía poco había encontrado en el bolsillo de la camisa de él un recibo de restaurante para 2 personas. Un almuerzo en horario de trabajo, le había explicado entonces Jim, una reunión con un cliente. Quizá estaba siendo demasiado tímida. Tal vez se trataba realmente del trabajo, las nuevas exigencias, el estrés, pero su voz interior le decía lo contrario. Linda abrió la nevera, mirando la comida preparada para la cena de mañana, y de repente sintió el sinsentido de estos rituales diarios. ¿Por quién se esfuerza? ¿Para un marido que ni siquiera se da cuenta de sus esfuerzos? Desde el salón llegó el sonido de la televisión. Algún tipo de película de acción, a juzgar por el sonido de los disparos. Se acercó a la puerta y vio a Jim sentado en una silla. No estaba viendo la película. Tenía los ojos fijos en la pantalla de su teléfono, los dedos tecleando rápidamente un mensaje, y una leve sonrisa jugueteaba en sus labios. Una sonrisa que Linda no había visto dirigida a ella en meses. «Creía que estabas viendo una película», dijo ella, y Jim dio un respingo, bloqueando apresuradamente la pantalla del teléfono. «Sí, es que me distraje un rato», dijo él, dejando la pantalla del teléfono sobre el brazo de la silla. «Revisando los correos electrónicos del trabajo». «¿Las 10 de la noche?» Linda cruzó los brazos sobre el pecho, sintiendo que algo parecido a la ira se acumulaba en su interior. «El ritmo de vida moderno», dijo Jim encogiéndose de hombros. «¿Quieres unirte?», señaló la pantalla del televisor, donde el protagonista de una película de acción saltaba desde la azotea de un rascacielos. «No, gracias», dijo Linda negando con la cabeza. «Mañana tengo que madrugar». Volvió a la cocina, cogió una esponja y empezó a limpiar las encimeras ya limpias. Antes, si se hubiera dado cuenta del extraño comportamiento de su marido, habría iniciado una conversación. Habría intentado averiguar qué estaba pasando. Pero ahora algo se lo impedía. Tal vez el miedo a oír lo que ya sabía. Tal vez la reticencia a romper la frágil ilusión de normalidad. Cuando terminó en la cocina, Linda subió al dormitorio. La ropa de Jim estaba esparcida por la cama que compartían. Estaba eligiendo qué ponerse por la mañana. Al doblar con cuidado las camisas, se dio cuenta de que todas eran nuevas, con etiquetas de marcas conocidas. ¿Cuándo había tenido tiempo de comprarlas? Siempre habían ido juntos de compras. Mientras guardaba la ropa en el armario, Linda sintió un olor familiar. El mismo perfume nuevo, demasiado fuerte para su gusto, pero quizá no para el gusto de nadie más. Aquel pensamiento le produjo una punzada desagradable
que la hizo congelarse con la camisa entre las manos. En el tocador estaba la foto de su boda, 7 años atrás. Ellos tan felices, mirando hacia el futuro. Jim tenía entonces 28 años y ella 38. La diferencia de edad nunca había sido un problema, hasta hacía poco. ¿Qué había cambiado? ¿O quién lo había hecho? Linda estaba tumbada en la cama con un libro, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Escuchaba los ruidos del salón, donde Jim parecía seguir enviando mensajes de texto a alguien en lugar de ver una película. Cuando por fin subió al dormitorio hacia medianoche, Linda se hizo la dormida. Jim se desnudó en silencio y se tumbó con cuidado en su mitad de la cama, lo más lejos de ella que permitía el tamaño del colchón. No le dio las buenas noches. No le tocó el hombro ni el brazo como había hecho antes. Se tumbó de espaldas a ella y pronto se quedó dormido. Linda yacía con los ojos abiertos, mirando fijamente a la oscuridad. Algo había cambiado irrevocablemente en su relación, y lo peor era que no sabía cómo arreglarlo. O ya era demasiado tarde. Pensar que 7 años de matrimonio podían acabar así, en un frío distanciamiento, era insoportable. Pero aún peor era pensar que ya no sería la única mujer en la vida de Jim. A través del sonido de la lluvia al otro lado de la ventana, Linda oyó un sonido suave. Jim había recibido un mensaje. Él se acercó con cuidado a la mesilla de noche, comprobó su teléfono en la oscuridad y ella notó que su rostro se iluminaba por un momento, con una leve sonrisa a la luz de la pantalla. Luego silenció el sonido y volvió a colgar el teléfono, sumiéndose de nuevo en el sueño. Linda siguió tumbada, inmóvil, sintiendo que en su interior crecía una fría determinación. Mañana comprobaría la tableta familiar, a la que estaba asociada la cuenta de Jim y que apenas habían utilizado últimamente. Encontraría respuestas a sus preguntas, aunque la verdad resultara amarga. El sol de la mañana se colaba por las cortinas, cuando Linda se despertó con la cama vacía. Jim se había ido a trabajar sin despertarla como había hecho otras veces. No había la habitual nota en la mesa de la cocina, deseándole un buen día, otro pequeño ritual que se había desvanecido en el pasado. Linda se preparó un café, se sentó a la mesa y miró el reloj. Faltaban 2 horas para el comienzo de su jornada laboral. Al salir del dormitorio se fijó en el portapapeles de la familia, que estaba tirado en la cómoda. Lo habían comprado hacía 3 años para compartirlo. Ver películas en la cama, planificar las vacaciones, guardar fotos familiares. Ahora estaba cubierto de una fina capa de polvo, como tantos otros símbolos de su vida en común. Linda cogió la tableta y la encendió. La pantalla se encendió, mostrando la página de inicio con varias aplicaciones. Su mirada se posó en un icono de mensajería, el mismo que Jim utilizaba en su teléfono. Nunca había revisado su correspondencia. La confianza siempre había sido la base de su relación. Al menos eso le parecía a ella. Su dedo se congeló sobre el icono. Si abría esa aplicación, no habría vuelta atrás. O se tranquilizaba, convencida de su astucia, o descubriría algo que redefiniría 7 años de matrimonio. Con el corazón encogido, Linda hizo clic en el icono. La aplicación se cargó y mostró una lista de conversaciones recientes. En la parte superior, el nombre Emily K. brillaba con un pequeño corazón al lado. Linda sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se obligó a abrir la correspondencia. Los mensajes eran confusos. Las conversaciones de trabajo se convertían en personales y luego volvían al trabajo. Linda se desplazó por la pantalla y leyó a trompicones. «Nos vemos en tu despacho después de la reunión. Te echo de menos. Estoy deseando que llegue esta noche. Eres el hombre más increíble que he conocido. Me encanta tu nueva colonia. Me vuelve loca». Los mensajes eran cada vez más íntimos, intercalados con fotos. Los recorrió rápidamente, sin querer ver los detalles, pero su cerebro ya había registrado suficientes. Una mujer joven de pelo largo y rubio, figura esbelta y sonrisa prometedora. El último intercambio de mensajes estaba fechado anoche. «Estoy deseando que dejemos de escondernos. Te mereces una felicidad de verdad, una mujer de verdad a tu lado. Pronto, tengo que arreglar las cosas. Pero ya estoy imaginando nuestra nueva vida». A Linda le temblaban las manos mientras dejaba el portapapeles a un lado. Un vacío crecía en su interior, consumiendo todos los demás sentidos. Emily, la traición tenía ahora nombre y rostro. Linda se levantó mecánicamente y fue al baño.
Mirando su reflejo en el espejo, vio a una mujer que no reconocía. Rostro pálido, mirada apagada, hombros tensos. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Cuánto tiempo llevaba Jim buscando la felicidad a escondidas? Recordó que hacía 3 meses él había vuelto del trabajo, inusualmente excitado, hablando de una nueva estrategia de marketing que había desarrollado el departamento de publicidad. Con qué admiración había hablado de la nueva empleada con talento de Emily, recién licenciada en una prestigiosa universidad. En aquel momento, Linda estaba encantada de que su marido mostrara por fin entusiasmo por su trabajo. Qué ingenua había sido. Linda pasó todo el día como sumida en la niebla, cumpliendo mecánicamente sus obligaciones en el departamento de contabilidad. Sus compañeros se dieron cuenta de su estado, pero lo consideraron fatiga o malestar. Nadie sabía que todo su mundo se desmoronaba en su interior. A las 4 ya había tomado una decisión. Sacando su teléfono, Linda envió un mensaje a su jefe. Le pido disculpas. Tengo que irme antes por motivos familiares. Al recibir una respuesta afirmativa, recogió sus cosas y salió. La oficina de Jim estaba a unos 20 minutos. Linda aparcó en una calle cercana que le permitía ver bien la entrada principal. Se sintió como la heroína de una novela policíaca barata. Se subió la capucha de su Macintosh y esperó. El tiempo transcurría penosamente despacio. La gente salía del edificio. Algunos se apresuraban a ir a sus coches. Otros se quedaban a fumar e intercambiar bromas. Finalmente, a las 7:30, Linda vio una figura familiar. Jim salía por la puerta, acompañado de una joven rubia, la misma cuyas fotos había visto Linda aquella mañana. Emily era aún más guapa en persona. Alta, esbelta, de piel brillante y andar seguro. No iban cogidas de la mano, mantenían las distancias, pero incluso desde lejos Linda podía ver la forma en que se miraban. La misma mirada que Jim había utilizado una vez para mirarla a ella. La pareja se dirigió hacia el aparcamiento, donde Jim abrió galantemente la puerta de su coche a Emily. Se marcharon y Linda permaneció sentada, aturdida por la confirmación final de sus peores temores. No los persiguió. ¿Qué sentido tenía? ¿Para verlos entrar juntos en un restaurante? ¿Verlos despedirse? Con eso le bastaba. De vuelta a casa, Linda se sentó en la cocina, mirando el reloj y esperando a que volviera su marido. A las 9 de la noche, oyó el ruido de un coche que se detenía. Jim entró en la casa, silbando algo en voz baja. «Hola», dijo al ver a Linda en la cocina. «¿Por qué estás sentada a oscuras?» No había encendido la luz cuando oscureció. Solo estaba sentada en la penumbra, intentando ordenar sus pensamientos. «¿Quién es Emily?», preguntó Linda en lugar de un saludo, y Jim se quedó paralizado a medio paso. «Una colega», respondió tras una pausa. «Te he hablado de ella, de marketing». «Shannon, una colega», repitió Linda, «¿con la que intercambias fotos íntimas?» Jim se puso pálido y miró el portapapeles que tenía sobre la mesa. «¿Has estado revisando mis mensajes?» Había una indignación en su voz que no hizo sino enfurecer aún más a Linda. «¿Y tú me engañas con una chica que tiene la mitad de mi edad?», replicó ella levantándose de la silla. «Hoy te he visto cómo la mirabas, la forma en que abriste la puerta de tu coche, el mismo coche que elegimos juntos». Jim se pasó la mano por el pelo, un gesto que a ella le había parecido tan entrañable. «No es lo que piensas», empezó, pero vaciló ante la mirada de ella. «Vale, es exactamente lo que piensas, pero es complicado, Linda». «Ilumíname», dijo ella cruzando los brazos sobre el pecho. «Explícame lo que es complicado. Te has estado acostando con otra mujer a mis espaldas, mintiéndome durante meses. Creo que está bastante claro». Jim se hundió en su silla, de repente con aspecto muy cansado. «Yo no planeé esto», dijo en voz baja. «Es que Emily apareció en la oficina y todo se puso patas arriba. Ella me entiende, Linda. Estamos de acuerdo. ¿Y yo no?» Linda sintió que se le apretaba el interior. ¿7 años de matrimonio no significaron nada? «No es solo eso», Jim la miró. «No te das cuenta, pero llevamos mucho tiempo distanciados. Estás atrapada en el pasado, Linda, y yo necesito avanzar». «¿Atascada en el pasado?», preguntó con lágrimas en la garganta. «¿Porque te hago la cena? ¿Porque cuido de nuestra casa? ¿Por ti? ¿Porque no cambias?». Su voz se hizo más fuerte. «Mírate.
Los mismos hábitos, las mismas conversaciones, los mismos intereses que hace 5 años. La vida pasa, y es como si estuvieras congelado en el tiempo. Linda sintió como una bofetada en la cara. Has cambiado, dijo lentamente. Ropa nueva, amigos nuevos, mujer nueva. Todo nuevo y reluciente, ¿eh? Sí, he cambiado, asintió Jim. Y quiero más de la vida. Oportunidades, aventuras, pasión, todo lo que me falta contigo. ¿Pasión? Linda sonrió amargamente. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la iniciativa en nuestro dormitorio? ¿Hace 6 meses? ¿Hace un año? Pensé que solo estabas cansado del trabajo. Es difícil sentirse atraído cuando... Vaciló. ¿Cuándo qué? Linda dio un paso hacia él. Háblame, Jim, ya que por fin estamos siendo sinceros el uno con el otro. Él levantó los ojos hacia ella, y ella vio algo frío y ajeno en ellos. Es difícil sentirse atraído por una mujer que tiene edad suficiente para ser tu madre, dijo con una ferocidad que dejó a Linda sin aliento. Era joven cuando nos conocimos. Creía que la diferencia de edad no importaba. Pero sí importa, Linda. Te miro y veo mi futuro. Canas, arrugas, enfermedades. Y todavía quiero vivir. Cada palabra golpeaba como una piedra. Linda se quedó inmóvil, absorbiendo el dolor, dejando que la quemara. Quiero a Emily, continuó Jim en voz más baja. Es joven, enérgica, compartimos los mismos intereses, la misma visión del futuro. Somos el uno para el otro. ¿Y nuestros planes? Preguntó Linda, sintiendo las lágrimas traidoras correr por sus mejillas. ¿La casa del lago con la que soñábamos? ¿Los viajes después de la jubilación? Esos eran tus planes. Jim negó con la cabeza. Los míos no. No quiero esperar a jubilarme para empezar a vivir. Tengo 35 años, Linda. Y tú tienes 45. Ahora estás en una etapa diferente de la vida. Te quería, susurró ella, con todo mi corazón. Lo sé, respondió él con cierta suavidad en la voz, y estoy agradecida por esos años, pero es hora de seguir adelante, para los dos. ¿Cuánto tiempo lleva así? Preguntó Linda enjugándose las lágrimas. 3 meses, respondió Jim, desviando la mirada. Desde que Emily entró en la empresa. 3 meses de mentiras. 3 meses de falsas sonrisas, excusas, promesas vacías. ¿Y ahora qué? Linda miró al hombre que una vez conoció mejor que ella misma y no lo reconoció. Hago las maletas y me voy, dijo Jim, levantándose de la silla. Emily y yo tenemos un piso. Ya he trasladado allí algunas de mis cosas mientras estabas en el trabajo. Otro golpe. Todo estaba ya decidido, planeado a sus espaldas. ¿Me lo ibas a decir? ¿O simplemente no volverías a casa un día? Estaba buscando el momento oportuno, respondió Jim, sin mirarla a los ojos. No quería hacerte daño. Eso es muy considerado, sonrió Linda con amargura. No quería hacerte daño, por eso mentí durante meses y te engañé. Linda, no hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. Jim se dirigió a las escaleras. Recogeré el resto de mis cosas y me iré. Luego discutiremos las formalidades de la casa y el divorcio. La casa, repitió Linda. La casa que heredaste de tu tío. La casa en la que pusimos nuestros corazones y nuestras mentes. Técnicamente es de mi propiedad, dijo Jim mientras subía las escaleras. Pero no voy a echarte a la calle. Podemos acordar un plazo. Linda se quedó en la cocina, escuchando cómo Jim se paseaba por el dormitorio, abriendo armarios, metiendo su vida en maletas. Su vida en común se desmoronaba como un castillo de naipes, dejando al descubierto la fragilidad de todo lo que había parecido tan sólido. 20 minutos después bajó las escaleras con 2 bolsas grandes. Se quedó en el pasillo mirando la fotografía de su boda en la pared. Puedes quedártela, dijo, fijándose en la mirada de Linda. O puedes tirarla, como tú quieras. ¿Ya está? Preguntó ella, sintiéndose extrañamente entumecida. 7 años y ya está. Lo siento, dijo Jim, pareciendo verdaderamente culpable por primera vez en toda la noche. No quería que acabara así. ¿Cómo querías que acabara? Preguntó Linda con voz cansada. ¿Que os bendijera a ti y a tu hijita? ¿Desearte felicidad? Quería, empezó, pero se detuvo, incapaz de encontrar las palabras. Todos merecemos una oportunidad de ser felices, Linda, incluso si lastima a otros. Tu felicidad vale mi dolor. Entonces, asintió ella.
Vale, lo recordaré. Jim agarró el pomo de la puerta, claramente apurado por poner fin a esta angustiosa conversación. Nos pondremos en contacto a través de los abogados, dijo. Intentaré que las cosas sean civilizadas. Vete, dijo Linda en voz baja. Vete de una vez. Él asintió, abrió la puerta y salió a la penumbra del atardecer. Linda oyó arrancar el coche, el crujido de los neumáticos en el camino de entrada, y luego se hizo el silencio. Se hundió lentamente en el suelo del vestíbulo, apoyando la espalda contra la pared. La casa que habían compartido durante tantos años le pareció de repente enorme y vacía. Permaneció sentada durante largo rato, con la mirada perdida en la nada, dejando que la realidad de lo que estaba ocurriendo se asentara lentamente en su conciencia. Su marido se había ido. Se había ido con una mujer joven y hermosa, dejándola sola con las ruinas de lo que ella creía que era un matrimonio feliz. «Eres demasiado vieja para mí». Esas palabras resonaban en su cabeza como un juicio cruel. Linda se levantó y se acercó al espejo del pasillo. Cada arruga, cada cana, cada signo de la edad le parecía ahora un estigma que la hacía indigna del amor. Pero en algún lugar de su interior, bajo las capas de dolor y humillación, empezó a despertar otra emoción. Una ira silenciosa pero persistente. No histeria, no gritos, sino fría y calculadora determinación. Si Jim pensaba que podía apartarla de su vida, arrojarla lejos como una cosa vieja e innecesaria, estaba muy equivocado. Linda subió al dormitorio, donde aún podía oler su colonia. En el suelo había perchas arrugadas. Los cajones de la cómoda estaban sacados, signos de un embalaje apresurado. En la mesilla de noche estaba el cargador que él había olvidado, una pequeña parte de su vida en común, ahora inservible. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo. Ya no había lágrimas, solo vacío y silencio. En algún lugar del fondo de la casa, un reloj marcaba los segundos de su nueva y solitaria vida. La primera semana después de la partida de Jim fue borrosa para Linda. Se levantaba a las 6 de la mañana, como era su costumbre, preparaba café para una y miraba por la ventana el camino de entrada vacío, tratando de comprender su nueva realidad. La casa en la que habían vivido durante 7 años le parecía ajena e incómoda. El silencio era ensordecedor con el sonido de los pasos, el crujir de las tablas del suelo, el tic-tac de los relojes. Todos los sonidos que antes habían quedado ahogados por la presencia de otra persona. Linda empezó a pasar más tiempo en el trabajo, quedándose hasta altas horas de la noche. Los informes contables, la conciliación de las cuentas, la planificación presupuestaria, todo ello requería atención y concentración, sin dejar espacio para pensar en una tragedia personal. Sus compañeros notaron el cambio en su comportamiento, pero no hicieron preguntas, por lo que Linda se sintió agradecida. Solo su jefa, Carol Miller, se quedó un día junto a su mesa con una taza de café. ¿Se encuentra bien? Sorry, le preguntó. Llevas 2 semanas trabajando como una loca. Linda levantó la vista del monitor e intentó sonreír. Se acerca el informe trimestral. Linda. Carol se sentó en el borde del escritorio. Nos conocemos desde hace 15 años. Veo que ha pasado algo. Por un momento Linda quiso contarlo todo. La traición, la humillación, el miedo al futuro. Pero algo en su interior se resistía. Decir en voz alta, mi marido me dejó por una mujer de la mitad de mi edad. Era hacerlo aún más real. Admitir la derrota. Jim y yo... Empezó y luego se detuvo, buscando las palabras. Estamos atravesando una mala racha. Se ha mudado por un tiempo. Carol asintió comprensiva, sin necesidad de dar más detalles. Si necesitas ayuda o simplemente hablar, siempre estoy a tu disposición, dijo, apretando ligeramente el hombro de Linda. Y si necesitas tomarte unos días libres, solo tienes que decirlo. Gracias, respondió Linda. Pero el trabajo era la mejor medicina en estos momentos. Las tardes eran el momento más duro. Al volver a la casa vacía, Linda encendió la televisión solo para oír voces humanas. Intentaba llenar el vacío. Volvía a ver películas antiguas, leía libros que llevaba años posponiendo. Incluso empezaba un curso en línea sobre planificación financiera. Pero por la noche, tumbada en su cama, que ahora le parecía demasiado grande, no podía escapar de sus pensamientos y preguntas. ¿Qué había hecho mal? ¿Cuándo empezó a desmoronarse su matrimonio?
¿Podría haber cambiado las cosas? Y la pregunta más angustiosa, ¿era realmente su edad la razón por la que Jim buscaba la felicidad con otra persona? El 10º día después de la marcha de Jim, Linda decidió visitar a Susan Parker, su amiga de toda la vida. Se habían conocido antes de que Jim se casara, y a pesar de sus ajetreadas vidas y diferentes circunstancias, habían mantenido una cálida relación. Susan trabajaba en una agencia de viajes y siempre estaba al tanto de las últimas noticias. Quedaron en una pequeña cafetería no muy lejos de la oficina de Susan. Su amiga ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana y saludó a Linda cuando entró. «Pareces cansada», dijo Susan sin preámbulos mientras se abrazaban. ¿Había pasado algo? Linda pidió un té y tras esperar a que la camarera se marchara, dijo por fin las palabras que había evitado decirse incluso a sí misma. Jim me dejó, con otra mujer. Susan no pareció sorprendida, lo que extrañamente dolió a Linda. ¿Lo sabías?, preguntó. Lo suponía, respondió ella con cautela. No lo habías mencionado mucho en los últimos meses, y cuando lo hacías, sonaba incertidumbre en tu voz. Además, Cleveland no es una ciudad tan grande. ¿A qué se refiere? Susan hizo una pausa como si estuviera decidiendo si continuar. Los habían visto juntos. Jim y esta chica, en restaurantes, cines. No se escondían mucho. Linda sintió que la amargura le subía a la garganta. Así que toda la ciudad lo sabía. Lo sabía y vio cómo la convertían en el hazmerreír. Se llama Emily, dijo Linda. Trabaja con él. Tiene 25 años. Lo siento, dijo Susan sinceramente. No te lo mereces. Dijo que yo era demasiado mayor para él. Las palabras salieron de su boca, y Linda se arrepintió de inmediato, al notar la mirada compasiva de su amiga. Lo lamento. No debería haber dicho eso. No te disculpes. Susan le cogió la mano. Tienes derecho a estar enfadada, a sentirte herida, a sentir lo que sientas. Lo que hizo Jim fue despreciable. No puedo creer que se haya acabado. 7 años de matrimonio y así sin más. ¿Has pedido el divorcio? Todavía no. Para ser honesta, todavía estoy un poco aturdida, admitió Linda. No me atrevo a hacer los trámites legales. Me siento como si estuviera admitiendo mi derrota. No es una derrota, dice Susan con firmeza. Es una nueva etapa de la vida. Es dura, dolorosa, pero la superarás. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Linda sonrió débilmente. Si su amiga supiera cómo pasaba las tardes, llorando, releyendo viejos mensajes, volviendo a ver fotos, intentando encontrar el momento en que todo se torció. «Hay algo más», dijo Susan tras una pausa. «No sé si debería decir...» «¿Qué?». Linda se puso tensa. «Jim y esa chica se fueron a España hace 3 días». «¿A España?», resonó Linda. «¿Por qué?». Susan desvió la mirada. «Según mi colega, cuya sobrina trabaja en la misma empresa que Jim, volaron allí para casarse». Linda sintió que el mundo a su alrededor se ralentizaba. Casarse. No hacía ni un mes que Jim se había marchado de casa y ya estaba planeando una nueva boda. «No puede ser verdad», susurró. «Tan pronto...». «Podría equivocarme», se apresuró a añadir Susan. «Es solo un rumor». Pero Linda pudo ver en sus ojos que era cierto. Efectivamente, Jim y Emily se habían ido a España para empezar una nueva vida juntos, sin esperar a que finalizara el divorcio. «Pensé que sería mejor que te enteraras por mí a que lo oyeras accidentalmente de otra persona», dijo Susan, mirando a su amiga con culpabilidad. «Lo siento mucho, Linda». «No lo sientas», se enderezó Linda, tratando de mantener la dignidad. «Agradezco tu sinceridad». El resto de la reunión transcurrió hablando de trabajo, de conocidos comunes y de una nueva serie de televisión que Susan recomendaba insistentemente ver. Linda participó en la conversación mecánicamente, asintiendo en los lugares adecuados, e incluso sonriendo de vez en cuando. Pero en su interior se desataba una tormenta de emociones. Dolor, humillación, ira, que poco a poco fueron sustituyendo a todos los demás sentimientos. De vuelta en casa, Linda consultó su correo electrónico. Entre los correos del trabajo y los promocionales había un mensaje de Jim. «Linda, debería habértelo dicho antes,
pero Emily y yo hemos decidido casarnos en España. Ha sido una decisión espontánea. Volveremos dentro de 15 días y nos gustaría empezar nuestra vida juntos en una casa. Comprendo que es mucho pedir, pero sería mejor que encontrarais otro lugar donde vivir para entonces. Se habrá ido para cuando volvamos. Odio las cosas viejas. Jim. Linda releyó el mensaje varias veces, sin dar crédito a lo que veía. Vete para cuando volvamos. Odio las cosas viejas. Cada palabra golpeaba como una bofetada. Ni siquiera intentó suavizar el golpe, mostrar un mínimo de simpatía o respeto por la mujer con la que había vivido 7 años. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. Empezaba a llover fuera, las gotas tamborileaban sobre el cristal, desdibujando los contornos de las casas de los vecinos. Cosas viejas. Así la veía él ahora. Como algo que había llegado el momento de tirar, de sustituir por un modelo más nuevo y reluciente. Linda se hundió en la silla, sintiendo la desesperación crecer en su interior. 2 semanas. Tenía 2 semanas para encontrar un nuevo lugar donde vivir, para empaquetar sus cosas, para desvincularse de esta casa, de la vida de Jim, que ahora viviría aquí con su joven esposa. Un pensamiento absurdo le vino a la cabeza. ¿Y si simplemente no se marchaba? ¿Y si los recibía en la puerta y les recordaba que ella también tenía derechos sobre esta casa? Pero el sentido común se impuso rápidamente. La casa realmente pertenecía a Jim, la había heredado de su tío. Linda no tenía ningún derecho legal sobre ella. Pasó la noche en vela dándole vueltas a las opciones. Por la mañana, el cansancio había hecho mella en ella, y Linda se sumió en un sueño intranquilo. Cuando se despertó, sintió una extraña calma, no paz, sino más bien el aturdimiento que sigue a una gran conmoción. Siguiendo mecánicamente su rutina matutina, ducha, café, recogida del bolso para ir al trabajo, Linda se detuvo de repente ante el cuadro de la boda colgado en la pared. Ella y Jim, tan felices, mirando hacia el futuro. Quitó el marco y colocó la foto boca abajo en el cajón de la cómoda. El primer paso hacia una nueva vida era deshacerse de los recuerdos del pasado. En el trabajo, Linda actuó con una determinación poco común. Durante la pausa para comer, miró anuncios de pisos y se puso en contacto con 3 agentes inmobiliarios. Después del trabajo miró 2 pisos, pero ninguno le pareció adecuado. Demasiado pequeño, demasiado lejos del trabajo, demasiado impersonal. De vuelta en casa, Linda empezó a reunir los papeles relacionados con la vivienda. Entre las pólizas de seguro y los recibos de suministros, encontró una carpeta con el testamento del tío Jim. Recordó cómo Jem había recibido la carpeta de su abogado tras la muerte de un pariente, cómo había revisado descuidadamente los documentos y los había guardado hasta tiempos mejores. Por curiosidad, Linda empezó a leer. El lenguaje jurídico era complicado, pero entendió el contenido básico. La casa pasaba a Jim con la condición de que mantuviera el estado civil, es decir, que utilizara la propiedad como residencia familiar. En caso de divorcio o incumplimiento de esa condición, la propiedad podía pasar a otros herederos o ser vendida, y el producto distribuido según instrucciones adicionales. Linda releyó el párrafo varias veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. ¿Así que Jim, al solicitar el divorcio, estaba violando las condiciones de la herencia? Aquello abría una perspectiva totalmente nueva. Cogió el teléfono y marcó el número de Robert Parker, abogado y amigo de la familia desde hacía mucho tiempo. Tras explicarle la situación, Linda concertó una cita para el día siguiente. Por primera vez desde que Jim se había marchado, Linda sintió que en su interior se despertaba algo distinto del dolor y la desesperación. No es una simple víctima de las circunstancias, que ve impotente cómo su vida se desmorona. Tiene una elección, una oportunidad de actuar. Al contemplar la casa en la que Jim y ella habían invertido tanta energía y amor, Linda se dio cuenta de repente de que no iba a dejar que él trajera aquí a su nueva esposa, como si su matrimonio fuera un episodio molesto que pudiera borrarse y olvidarse. Si Jim quiere que ella desaparezca, si él odia las cosas viejas, ella le dará lo que quiere, pero no de la forma que él espera. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Atrevido, quizá descabellado, pero que le daba una sensación de control de la que había carecido en las últimas semanas. Si la casa, según los términos del testamento, no podía pasar simplemente a otra familia,
Si Jim había incumplido los términos de la herencia, tal vez ella tuviera derecho legal a disponer de la propiedad de otra manera. Linda se sentó frente al ordenador y empezó a buscar información sobre empresas de demolición. Mañana hablaría de los aspectos legales con Robert, pero ya había tomado una decisión. Jim y su nueva esposa no vivirían en esa casa. Nadie lo haría. Si Jim renunciaba tan fácilmente a su pasado común, que consiguiera lo que quería. La desaparición total y absoluta de las cosas viejas. Por primera vez en muchos días, Linda se durmió sin lágrimas, con la sensación de que, a pesar del dolor de la traición, su vida no había terminado. Incluso podía ser el comienzo de algo nuevo. Una vida en la que ella creara sus propias reglas en lugar de ajustarse a las expectativas de los demás. El despacho del abogado Robert Parker estaba situado en un viejo edificio del centro de Cleveland. Linda llegó exactamente a la hora acordada, con una carpeta de documentos en las manos. La recepción olía a cera para muebles y café. La recepcionista, una mujer de mediana edad y rostro amable, sonrió a Linda. «El señor Parker la espera, señora Taylor. Pase, por favor». Robert Parker se levantó de su mesa cuando Linda entró en el despacho. Era un hombre alto, con un mechón gris en el pelo oscuro, y había sido amigo de la familia de Jim incluso antes de casarse. Linda siempre había apreciado su franqueza y profesionalidad. «Linda, me alegro de verte». Le estrechó la mano y señaló la silla frente a su escritorio. «Aunque las circunstancias no son las más agradables. Gracias por aceptar reunirnos con tan poca antelación, Robert», contestó Linda, sentándose y extendiendo sus papeles. «Como te dije por teléfono, la situación es complicada». Parker escuchó atentamente su relato sobre la ruptura con Jim, su relación con Emily, el viaje a España y el último mensaje exigiendo desalojar la casa. No interrumpía, solo asentía de vez en cuando, tomando notas en su cuaderno. «Y ayer me encontré con estos documentos». Linda le entregó la carpeta que contenía el testamento del tío Jim. «Me pareció que había una cláusula interesante sobre la preservación del estatus familiar del heredero». Parker se puso las gafas y se lanzó a la lectura. Linda golpeó nerviosamente con los dedos el brazo de la silla, observando su rostro. Al cabo de unos minutos, el abogado levantó la vista. «Sí, muy interesante. Y potencialmente muy útil para usted». Pasó la página. Según esta cláusula, Alfred Taylor, tío de Jim, heredó efectivamente la casa con la condición de que se mantuviera el estatus familiar. Si un heredero incumple esta condición, por ejemplo, divorciándose, entonces la propiedad debe venderse o transferirse a otros herederos de acuerdo con otras instrucciones. «¿Y qué significa eso en mi caso?», preguntó Linda, sintiendo que la esperanza crecía en su interior. «Significa que Jim, al iniciar el proceso de divorcio y sobre todo, al planear un nuevo matrimonio, infringió las condiciones de la herencia», explicó Parker quitándose las gafas. «En tal situación, según el testamento, la casa debía ponerse a la venta y los beneficios distribuirse entre los herederos, incluida la organización benéfica de veteranos a la que Alfred había legado el 30%. Linda se mordió el labio pensativa. «Pero el divorcio aún no se ha formalizado. Jim simplemente se marchó». «Desde el punto de vista legal, lo que cuenta es la intención», replicó Parker. «Jim expresó claramente su intención de divorciarse y casarse con otra mujer. Además, abandonó el hogar familiar. Eso podría interpretarse como un incumplimiento de la herencia. Así que podría...». Linda dudó entre las palabras. ¿Podría iniciar la venta de la casa? ¿O impedir que Jim y su nueva esposa se mudaran? Parker se cruzó de brazos, mirándola por encima de las gafas. «En teoría sí, pero podría ser un proceso largo. Tendríamos que presentar una solicitud judicial, demostrar el incumplimiento de las condiciones, posiblemente nombrar a un administrador de fincas provisional». «¿Y si quiero ir más rápido?», le interrumpió Linda. «Solo tengo 15 días antes de que vuelvan». El abogado la miró atentamente. «¿Qué planeas exactamente, Linda?». Ella respiró hondo, ordenando sus ideas. El plan que se había formado en su cabeza la noche anterior parecía descabellado, pero a cada minuto que hablaba con Parker se hacía más y más real. «Quiero tirar la casa abajo», dijo por fin. Parker alzó las cejas, sorprendido. «¿Derribarla? ¿Quieres decir...?» «Exactamente lo que he dicho», contestó Linda con firmeza. «Derribarla del todo,
convertirla en un solar vacío. Jim escribió que odia las cosas viejas y que quiere que desaparezca para cuando vuelvan. Pues desapareceré, y la casa también. El abogado se reclinó en su silla, tratando claramente de dar sentido a lo que había oído. Esta es una solución radical. Una situación radical requiere medidas radicales, replicó Linda, sorprendida de su propia determinación. La cuestión es si es legalmente posible. ¿Tengo derecho a iniciar la demolición de una casa que técnicamente pertenece a Jim, pero que en realidad está en el limbo debido a la ruptura de los términos de la herencia? Parker se quedó un momento en silencio, contemplando la situación. Técnicamente, si Jim incumplió los términos de la herencia, la casa debería pasar a ser administrada por el albacea testamentario para su eventual venta. Según la ley, yo fui nombrado albacea. Daba golpecitos con el dedo en el documento. Pero Jim, tras recibir la herencia, no redactó todos los documentos necesarios. De hecho, mi autoridad como albacea no se dio por terminada oficialmente. ¿Qué significa eso? Linda dio un paso al frente. Significa que puedo iniciar un procedimiento para devolver los bienes al albacea testamentario, basándome en el incumplimiento de Jim. Y como albacea, hizo una pausa como si no pudiera creérselo. Teóricamente tengo derecho a disponer de la propiedad, incluida la demolición, si se ajusta al espíritu del testamento. ¿Es así?, preguntó Linda esperanzada. Parker se volvió de nuevo hacia los documentos. Aquí dice que si el heredero incumple las condiciones, se debe disponer de la propiedad de la manera más favorable. Normalmente, eso significaría una venta. Pero, pasó la página. Hay una cláusula interesante que dice que si la venta de la casa es imposible o poco práctica, el albacea puede disponer de la propiedad de otras maneras, incluida su reconstrucción o, como último recurso, la demolición seguida de la venta del terreno. Linda sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Entonces es posible? Técnicamente sí, respondió Parker con cautela. Pero requeriría cierta gimnasia jurídica. Tendría que presentar una petición para restablecer los poderes del albacea testamentario, justificar la necesidad de demoler. Se quedó callado, observando la expresión de su rostro. Linda, ¿estás segura de que quieres hacerlo? La demolición es un paso irreversible. Nunca he estado tan segura, respondió ella con firmeza. Esta casa, Jim la heredó de su tío, pero juntos hemos puesto el corazón en ella. Cada reforma, cada mejora, todo ha formado parte de nuestra vida juntos. No soporto la idea de que traiga a su nueva esposa como si yo nunca hubiera existido. Parker asintió comprensivo. No puedo decir que apruebe esa decisión, pero comprendo tus sentimientos. Y si estás decidida, te ayudaré a hacerlo legalmente. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Linda, sintiendo una oleada de energía. En primer lugar, prepararé un recurso de reposición contra el albacea testamentario por incumplimiento de Jim de las condiciones de la herencia. Empezó a enumerar Parker. En segundo lugar, tendremos que demostrar que la venta de la casa en su estado actual no es viable. Para ello será necesario un informe pericial inmobiliario. ¿Puedo ayudar con eso?, preguntó Linda. Sí, haz que un tasador examine la casa y, a ser posible, detecte cualquier problema importante en la estructura, los cimientos, los servicios, cualquier cosa que pueda dificultar la venta. Linda asintió, repasando mentalmente sus opciones. La casa tenía problemas. Cableado viejo, grietas en los cimientos, que ella y Jim pensaban arreglar el año que viene. En tercer lugar, continuó Parker, tendremos que argumentar a favor de la demolición. Por ejemplo, que sería demasiado caro reconstruir y que la demolición y venta del solar sería más beneficiosa para los herederos, incluida la fundación benéfica. ¿Y cuánto duraría todo el proceso?, preguntó Linda, recordando el plazo de 2 semanas. Parker se rascó la barbilla. Normalmente estos casos llevan meses. Pero, reflexionó, dada la naturaleza inusual de la situación y el hecho de que fui nombrado albacea y mi autoridad nunca fue oficialmente revocada, podemos avanzar más rápido. Conozco a un juez, Morris, especializado en sucesiones. Si le presentas pruebas convincentes de un incumplimiento de la herencia, puede emitir una orden provisional en pocos días. ¿No? ¿Sería suficiente para iniciar la demolición?, preguntó Linda esperanzada. Técnicamente sí. En cuanto obtenga la orden provisional que restablece los poderes del albacea, podré tomar decisiones sobre la administración de la herencia,
incluida la demolición. Parker miró a Linda con atención. Pero debes comprender los riesgos. Jim podría impugnar la decisión, presentar una contrademanda. Para entonces, la casa ya no existirá. Linda se permitió una leve sonrisa. ¿Qué podría hacer entonces? Exigir una indemnización, respondió Parker con seriedad. Podría ser un proceso largo y costoso. Estoy preparada para eso. Linda se enderezó en la silla. El dinero es solo dinero, pero la humillación que sufrí cuando me ordenó desaparecer de la casa donde éramos felices, eso no se puede medir con ningún dinero. Parker suspiró, pero algo parecido a la admiración brilló en su mirada. Bien, empezaré el papeleo hoy mismo. Tú busca un tasador y una empresa de demolición, pero no firmes ningún contrato sin mi aprobación. Por supuesto, asintió Linda. Y una pregunta más. ¿Qué pasa con las cosas de la casa? No se trata solo de mi ropa y mis efectos personales, sino también de muebles, electrodomésticos, la colección de antigüedades de Jim. Todo lo que pueda clasificarse como propiedad personal tuya, tienes todo el derecho a cogerlo, respondió Parker. En cuanto a los bienes adquiridos conjuntamente, serán objeto de división en el divorcio. Pero las colecciones y objetos personales de Jim, pensó un momento. En teoría, hay que garantizar su seguridad. Pero en el contexto de la demolición, eso podría ser problemático. Podría trasladarlo todo a un almacén, sugirió Linda. Ponerlo a tu nombre como albacea testamentario. Eso sería lo ideal, aceptó Parker. Así podríamos argumentar que habíamos actuado responsablemente con los bienes personales de Jim, a pesar de las drásticas medidas que habíamos tomado con la casa. Linda se sintió aliviada de que el plan empezara a tomar forma. Por primera vez en muchas semanas, sintió que controlaba la situación y no que reaccionaba a las acciones de Jim. Gracias, Robert, dijo sinceramente. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. No me des las gracias por adelantado, sonrió el abogado. Tenemos mucho trabajo por delante y el resultado no está garantizado, pero haré todo lo que pueda. Discutieron algunos detalles más del plan y Linda salió del despacho con la sensación de que por fin avanzaba en la dirección correcta. Fuera brillaba el sol y, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de lo bonito que era el día. Linda dedicó los 2 días siguientes a buscar un tasador. A través de un conocido del departamento de contabilidad, había dado con Alan Donovan, un profesional experimentado con fama de exigente y meticuloso. Justo el tipo de persona que necesitaba. Donovan inspeccionó la casa con minuciosidad profesional, prestando atención a cada grieta, a cada crujido de las tablas del suelo, a cada signo de desgaste. Cuando terminó, parecía preocupado. Debo decir, señora Taylor, que el estado de la casa es peor de lo que parece a primera vista, dijo, tomando notas en su portapapeles. Los cimientos tienen serias grietas que podrían provocar el hundimiento de las paredes. El cableado eléctrico está anticuado y no cumple los requisitos de seguridad modernos. Y el estado del tejado sacude la cabeza. En 1 o 2 años habrá que cambiarlo por completo. Linda trató de ocultar su satisfacción. ¿Son graves estos problemas? ¿Se pueden arreglar? Claro que se pueden arreglar, respondió Donovan, pero requeriría una inversión considerable. Según mis cálculos preliminares, una renovación completa costaría alrededor de 2/3 del valor de la casa. Económicamente, eso no siempre es aconsejable. ¿Y el valor del terreno?, preguntó Linda con cautela. He oído que el terreno es caro en nuestro barrio. Donovan asintió. Así es. Un terreno en este barrio, incluso sin edificar, tiene un alto valor de mercado. De hecho, para algunos promotores, una parcela así puede ser más interesante sin casa, sobre todo teniendo en cuenta el coste de reconstruirla o demolerla. ¿Podría preparar un dictamen formal sobre este asunto?, preguntó Linda. A efectos legales. Por supuesto, aceptó Donovan. Prepararé un informe detallado sobre el estado de la casa, las obras necesarias y su coste, así como un análisis comparativo con el valor de mercado del terreno. Tardaré un par de días. Bien, le estrechó la mano Linda. Una pregunta más. ¿Puede recomendarme una empresa de demoliciones fiable? Solo hipotéticamente, por supuesto. Donovan la miró con astucia, pero no hizo ninguna pregunta. Demolición Cleveland es una de las mejores de la ciudad. Trabajan con rapidez y precisión y cumplen todas las normas medioambientales. Linda le dio las gracias y,
En cuanto se marchó, se puso en contacto con Parker para informarle de los resultados de la evaluación. Es exactamente lo que necesitamos, aprobó el abogado. Ya lo he presentado al juez Morris. Si todo va según lo previsto, tendremos una orden provisional a finales de semana. ¿Y la empresa de demolición?, preguntó Linda. ¿Me pongo en contacto con ellos? Sí, pero sin concretar nada todavía, advirtió Parker. Averigua las condiciones, el plazo y el coste, pero no fijes una fecha hasta que tengamos una orden judicial. Linda llamó a Demolición Cleveland y concertó una cita con el encargado. Tim Riley, un hombre corpulento de rostro abierto, escuchó atentamente su petición. La demolición completa del edificio de apartamentos y la retirada de los escombros nos llevará entre 3 y 4 días, dijo tras la inspección. Podemos empezar en cuanto esté listo. ¿Y si tengo que cumplir un plazo más corto?, preguntó Linda pensando en el regreso de Jim y Emily. Riley se rascó la nuca. Con todos los permisos en regla y si no vive nadie en el barrio, podríamos trabajar en 2 turnos y cumplir el plazo de 2 días. Pero costaría más. El dinero no es el problema, afirma Linda con firmeza. Se trata de rapidez y limpieza. Riley la miró con curiosidad. Si no es un secreto, ¿por qué tanta prisa? La casa es bastante sólida, a pesar de algunos problemas. Linda se lo pensó un momento, pero decidió ser franca. Mi marido me dejó por otra mujer. Ahora están en España, casándose. Y me ha mandado un mensaje para que desaparezca cuando vuelvan porque odia las cosas viejas. El rostro de Riley cambió. La comprensión apareció en sus ojos. Y tú decidí respetar sus deseos, terminó Linda con una leve sonrisa. Cuando vuelvan, realmente no habrá nada viejo aquí. Nada en absoluto. Riley sonrió. Sabe, en 20 años en este negocio, he oído todo tipo de razones para la demolición, pero la tuya es sin duda la más emocional. ¿Tienes alguna objeción moral?, preguntó Linda sin rodeos. No, señora. Riley negó con la cabeza. Mientras sea legal, solo hago mi trabajo. Y tengo que decir que, en su caso, estaría especialmente encantado de hacerlo. Discutieron los detalles y Linda dejó una solicitud preliminar que podría activarse en cuanto estuvieran listos todos los documentos legales. De vuelta en casa, Linda empezó a hacer una lista de las cosas que había que retirar antes de la demolición. Ropa personal, documentos, álbumes de fotos, todo eso pensaba llevárselo. Los muebles, los electrodomésticos y otros artículos que podían clasificarse como bienes adquiridos conjuntamente, decidió donarlos a una organización benéfica que ayudaba a las víctimas de la violencia doméstica a empezar una nueva vida. Linda prestó especial atención a la colección de antigüedades de Jim. A pesar de su resentimiento y rabia, no se atrevía a destruir lo que él había coleccionado a lo largo de los años. Siguiendo el consejo de Parker, buscó una cámara acorazada especializada y alquiló una caja de seguridad a nombre del abogado como albacea testamentario. Al final de la semana, todos los preparativos estaban listos. Linda encontró un pequeño piso cerca del trabajo y firmó un contrato de alquiler a corto plazo. La mayoría de sus efectos personales ya estaban empaquetados y listos para el transporte. La colección de Jim estaba a buen recaudo en una sala especial de temperatura y humedad controladas. El viernes por la tarde recibió una llamada de Parker. «Lo hemos conseguido», dijo sin preámbulos. El juez Morris emitió una orden temporal que restablecía mi autoridad como albacea testamentario. Dado el informe del tasador sobre el estado de la casa y la inviabilidad económica de su reconstrucción, tengo derecho a decidir demolerla y luego vender la propiedad. Linda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Entonces podemos actuar? Sí, confirmó Parker. Pero recuerda que Jim aún puede impugnar la decisión. Cuanto antes terminemos la demolición, mejor. Me pondré en contacto inmediatamente con Demolición Cleveland, dijo Linda sintiéndose extrañamente tranquila. Dijeron que podrían empezar a trabajar el lunes. Bien, aprobó Parker. Prepararé todos los permisos necesarios. ¿Y tú? ¿Estás segura de que estás preparada para esto, Linda? Al fin y al cabo, es tu casa. Linda miró a su alrededor. Las paredes que guardaban recuerdos de años felices, la cocina donde Jim y ella habían cocinado juntos, el salón donde habían pasado veladas acogedoras. Ahora todo parecía falso, como un decorado que ocultaba una realidad diferente.
Esta ya no es mi casa, dijo en voz baja, y estoy lista para seguir adelante. El nuevo piso de Linda estaba en un tranquilo barrio de Cleveland, a 10 minutos en coche de su trabajo. Pequeño pero luminoso, con amplias ventanas y suelos de madera, contrastaba con la espaciosa casa familiar que Linda compartía con Jim. No había espacio innecesario. Cada metro se utilizaba racionalmente. Era exactamente lo que Linda quería. Ninguna habitación vacía que le recordara la ausencia de la persona que solía llenarla. Las primeras cajas de pertenencias llegaron el sábado por la mañana. Linda se había llevado deliberadamente lo mínimo: ropa, documentos personales y algunos recuerdos que le eran muy queridos. Nada de muebles, nada de mobiliario adquirido conjuntamente. Una nueva vida requería un nuevo entorno. La única excepción era una vieja fotografía de sus padres enmarcada en plata, regalo de su madre cuando cumplió 18 años. Había acompañado a Linda en todas las vicisitudes de la vida, y ahora que se encontraba de nuevo en la cúspide del cambio, la fotografía había ocupado su lugar de honor en la cómoda del dormitorio. Mientras guardaba sus cosas en los armarios, se sintió no solo amargada por lo ocurrido, sino también extrañamente aliviada. Era como si deshacerse de las huellas materiales del pasado la liberara no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada cosa que decidía no llevarse era como si se quitara de encima una parte del peso de los recuerdos. El domingo fue a la tienda de muebles y eligió lo esencial: una cama, un sofá, una mesa de comedor con sillas, un escritorio para trabajar. Todo de estilo moderno, nada que ver con el interior clásico de su casa y la de Jim. El vendedor prometió la entrega para el miércoles, y Linda aceptó, consciente de que tendría que conformarse con lo que tenía durante los primeros días. Esa noche recibió una llamada de Tim Riley, de Cleveland Demolition. Señora Taylor, ya tenemos todos los permisos. Estamos listos para empezar mañana a las 8, como acordamos. Está bien, respondió Linda, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Estaré allí. No será necesario, dijo Riley. Podemos enviarte reportajes fotográficos de las fases del trabajo. No, quiero estar allí, dijo ella con firmeza. Es importante para mí. Después de la llamada, Linda permaneció sentada en el suelo de su piso casi vacío durante largo rato, mirando por la ventana las luces de la ciudad de noche. Mañana comenzaría la demolición de la casa en la que había sido feliz y luego desgraciada. La casa en la que ella y Jim habían planeado vivir en los años venideros, para afrontar la vejez, quizá para amamantar a los nietos de los hijos de su hermano. Todos aquellos planes parecían ahora ingenuos, pertenecientes a alguna otra vida infinitamente lejana. La mañana del lunes recibió a Linda con una lluvia fría. Llegó a la casa a las 8 en punto, justo cuando llegaban los primeros camiones de Cleveland Demolition. Los obreros con impermeables amarillos brillantes empezaron a descargar el equipo y a vallar la zona con cinta de señalización. Tim Riley, al ver su coche, se acercó con un gran paraguas. «Buenos días, señora Taylor. No es el mejor tiempo para ver una demolición. El tiempo hace juego con el estado de ánimo», respondió Linda mientras bajaba del coche. «¿Por dónde empezamos? Primero cortamos todos los servicios: gas, electricidad, agua. Luego quitaremos las ventanas y las puertas», explicó Riley. «El trabajo principal de demolición empezará después de comer, cuando llegue la maquinaria pesada». Linda asintió, mirando la casa, que se había convertido en un extraño. La lluvia era cada vez más intensa y goteaba sobre su Macintosh, pero no tenía prisa por volver al coche. Algo la retenía aquí, haciéndola ver cómo los obreros entraban y comenzaban el proceso de convertir la vivienda en un montón de escombros. «Puede esperar en nuestro remolque», le ofreció Riley, señalando una estructura provisional al borde del solar. «Allí hay un calentador y una cafetera». «Gracias», se dirigió Linda al remolque, sintiendo las miradas curiosas de los trabajadores. Dentro hacía calor y estaba seco. Linda se quitó el Macintosh mojado, se sirvió café de un termo y se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver la casa y a la gente trabajando. La lluvia tamborileaba sobre el techo del vagón, creando un ritmo monótono e hipnótico. Al mediodía había llegado la maquinaria pesada. Una excavadora con una enorme bola de metal para demoler los muros. Una excavadora para retirar los escombros. Linda salió, a pesar de la lluvia, para ver mejor el comienzo de las obras principales.
El primer impacto de la bola contra el tejado de la casa le provocó una reacción física inesperada. El corazón se le apretó dolorosamente y las náuseas le llegaron a la garganta. Instintivamente se tapó la boca con la mano al ver cómo las tejas salían volando en todas direcciones y las vigas se rompían, dejando al descubierto el interior de la casa. ¿Te encuentras bien?, preguntó Riley. Quizá no deberías mirar. No, dijo Linda negando con la cabeza. Tengo que ver. Cada nuevo golpe de globo, cada pared derrumbada, cada ventana rota. Todo formaba parte del proceso de liberación, doloroso pero necesario. Linda permaneció bajo la lluvia, sin darse cuenta de lo empapada que estaba, de cómo el agua corría de su pelo a su cara, mezclándose con las lágrimas que ni siquiera intentaba contener. Al anochecer, de la casa solo quedaba parte de los muros de carga de la planta baja. Los trabajadores empezaron a retirar los escombros más grandes, preparándose para la fase final de demolición al día siguiente. «Esto es todo por hoy», dijo Riley acercándose a Linda. «Debes de estar helada hasta los huesos. Vete a casa y descansa un poco. Mañana habremos terminado». Linda asintió, incapaz de hablar. A casa. ¿Dónde estaba su casa ahora? Un pequeño piso con paredes desnudas. ¿O aquí, entre las ruinas de lo que una vez había sido el centro de su vida? De vuelta al piso, se dio una ducha caliente, se puso ropa seca y se tumbó en el suelo con una manta y una taza de té. El cansancio físico atenuó el dolor emocional, y Linda se durmió por primera vez en mucho tiempo, sin agonizantes cavilaciones sobre el pasado y el futuro. El martes amaneció despejado, como si la naturaleza hubiera decidido compensar el mal tiempo de ayer. Linda llegó al lugar de la demolición a las 9 de la mañana y se sorprendió de los cambios. Solo quedaban fragmentos de los cimientos que los obreros desmantelaban activamente con martillos neumáticos. «Buenos días», la saludó Riley. «Hoy vamos por delante de lo previsto. Esta noche tendremos la obra limpia, tal como querías». Linda paseó por el terreno, inspeccionando los resultados del trabajo de ayer. Extrañamente, hoy no sintió dolor al ver la casa en ruinas, más bien una ligera tristeza y una creciente sensación de libertad. «¿Qué va a hacer de todo esto después?», preguntó Riley mientras observaban cómo la excavadora sacaba del suelo los restos de las estructuras de hormigón. «Venderlo», respondió Linda. «Según los términos del testamento, una parte de los beneficios se destinará a una organización benéfica de veteranos». «Una causa noble», asintió Riley. «Mejor que vengarse de un exmarido». Linda sonrió. ¿Por qué no aprovecharlo al máximo? A la hora de comer, el trabajo principal estaba terminado. Los obreros estaban colocando vallas provisionales alrededor del perímetro de la obra y se estaban llevando los últimos contenedores de basura. «Bueno, señora Taylor», dijo Riley, entregándole un portapapeles para que firmara. «El trabajo está hecho. Ahora solo quedan aquí la tierra y sus recuerdos». Linda miró el solar vacío donde no hacía mucho había estado la casa. El sol brillaba sobre la tierra desnuda. El viento levantaba polvo y pequeños escombros. Ni rastro de la vida que había llevado aquí durante 7 años. «Gracias por su trabajo, señor Riley», firmó el certificado de aceptación. «Estaba hecho tal y como yo quería». Después de despedirse del equipo, Linda permaneció un rato más al borde del solar vacío. El teléfono sonó en su bolsillo. Era Robert Parker. «Acabo de hablar con el agente inmobiliario», dijo el abogado sin preámbulos. «Ya tenemos ofertas preliminares para la compra de la parcela. Por lo visto, en este barrio hay mucho terreno disponible». «Eso está bien», contestó Linda. «Cuanto antes terminemos los trámites, mejor». «¿Qué te parece?», preguntó Parker con cautela. «Al fin y al cabo, era tu casa». Linda miró el espacio vacío. «Sinceramente, me siento aliviada. Como si me hubiera quitado un gran peso de encima, y dispuesta a seguir adelante. Me alegra oírlo». La abogada sonaba sinceramente implicada. «Manténgame informada si necesita ayuda». Cuando terminó de hablar, Linda subió a su coche y condujo de vuelta a su nuevo piso. Por el camino, dio un rodeo y se detuvo en un centro comercial. De repente tomó una decisión. Era hora de cambiar no solo su entorno, sino también a sí misma. En el salón de belleza la recibe una simpática chica de pelo rosa. «¿En qué puedo ayudarle?» «Quiero un cambio de imagen completo», dijo Linda con firmeza. «Un nuevo corte de pelo, color, maquillaje, todo.
¿Qué tipo de estilo te interesa? La chica miró el largo pelo castaño de Linda, que no se había cambiado en años. Algo moderno, pero no demasiado extravagante, pensó Linda. Soy contable, así que no quiero un look muy creativo, pero quiero algo fresco, algo diferente. ¿Qué te parece un corte recto asimétrico, ligeramente recortado? Me sugirió el estilista, mostrándome las fotos de la revista. Es moderno, pero lo bastante discreto para la oficina. Sí, asintió Linda entusiasmada. Y también me gustaría aprender a maquillarme bien. Nunca he tenido tiempo para eso. Linda pasó las 2 horas siguientes en la silla del estilista, viendo cómo cambiaba su reflejo en el espejo. Cada mechón de pelo cortado, cada nuevo tono, cada toque de maquillaje era un paso hacia un nuevo look, un nuevo yo. Al final del proceso, Linda apenas reconocía a la mujer del espejo. Su elegante corte de pelo rejuvenecía su rostro, el maquillaje resaltaba sus puntos fuertes y ocultaba los rastros de cansancio y estrés de las últimas semanas. ¿Le gusta?, preguntó la estilista, evidentemente satisfecha con el resultado. Mucho, respondió Linda con sinceridad, mirándose desde distintos ángulos. Es exactamente lo que necesitaba. Al salir del salón, sintió una ligereza inusual. El cambio interior se había traducido en una plasmación exterior, y eso le daba confianza. En una boutique vecina, Linda compró varios conjuntos nuevos, más modernos y atrevidos de lo que solía llevar. Se acabaron los cardigans holgados y los trajes de pantalón impersonales. Ahora su armario incluía blusas brillantes, vestidos elegantes y accesorios con estilo. Al anochecer, cargada de bolsas de la compra, Linda regresó a su piso. Dejó las bolsas en el pasillo, entró en el salón y se detuvo a mirar a su alrededor. Paredes vacías, muebles mínimos, cajas a la espera de ser ordenadas. Todo parecía sombrío y provisional. Pero en lugar de la habitual sensación de hastío, Linda se sintió animada. Era una página en blanco y podía llenarla con lo que quisiera, sin compromisos con los gustos de los demás, sin concesiones, sin necesidad de complacer a nadie. Solo sus deseos, sus decisiones, su vida. Mientras ordenaba sus compras, Linda encendió el portátil y empezó a buscar cursos en línea sobre planificación financiera. Era un tema que siempre le había interesado, pero Jim pensaba que su presupuesto familiar ya estaba en buenas manos y que una formación adicional en ese ámbito era una pérdida de tiempo. Asesor financiero certificado era el nombre del programa que finalmente eligió tras una larga comparación de opciones. El curso tenía una duración de 6 meses de formación intensiva e incluía clases en línea, trabajos prácticos y un examen final. Si se completaba con éxito, los graduados recibían un certificado reconocido en todos los estados. Linda rellenó la solicitud, pagó el depósito sin dudarlo y cerró el portátil con una sensación de logro para sí misma. Todo este tiempo había pospuesto el desarrollo profesional, anteponiendo los asuntos familiares. Ahora había llegado el momento de invertir en sí misma, en su futuro. El miércoles llegaron los muebles del nuevo piso. Linda se pasó el día ordenando las piezas, creando un espacio acogedor a su gusto. Líneas sencillas, colores claros, funcionalidad. Cosas que siempre había apreciado, pero que a menudo sucumbían a las preferencias clásicas de Jim en el hogar que compartían. Al anochecer, el piso estaba transformado. Linda encendió unas velas, se sirvió una copa de vino y se acomodó en el nuevo sofá, contemplando las luces de la ciudad al otro lado de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Sí, su vida había cambiado, y no por decisión propia. Sí, aún quedaban muchos retos por delante. El proceso de divorcio, el reparto de bienes, los inevitables encuentros con Jim y su nueva esposa. Pero ahora mismo, en ese momento, estaba bien. Más que bien, estaba en la cúspide de nuevas posibilidades. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El número no le resultaba familiar. Linda Brown al habla, contestó, preguntándose quién podría estar llamando a esas horas. ¿La señora Taylor?, dijo una voz de mujer. Soy Sarah Collins, de la inmobiliaria Home Finder. El señor Parker me ha dado sus datos. ¿Dijo que estaba vendiendo un terreno? Sí, así es, confirmó Linda, sorprendida por la rapidez de Robert. Tenemos un comprador muy interesado, continuó el agente. Una familia joven que quiere construir una casa en el barrio. Están dispuestos a ofrecer un buen precio y una transacción rápida. Me parece estupendo. Linda bebió un sorbo de vino.
extrañamente satisfecha. ¿Cuándo podemos reunirnos para discutir los detalles? ¿Te viene bien mañana a las 10 de la mañana? Preguntó Sara. En nuestro despacho o, si lo prefieres, puedo ir a verte. Mañana a las 10 en tu despacho, aceptó Linda. Por favor, envíame la dirección a mi correo electrónico. Al terminar la conversación, sintió que la última pieza del rompecabezas encajaba en su sitio. La venta de la parcela cerraría definitivamente este capítulo de su vida, sin posibilidad de retorno. Jim y Emily volverían de España y se encontrarían con que ni siquiera quedaban los cimientos de sus planes para una vida feliz en la casa familiar. Pensar en su reacción hizo que Linda esbozara una sonrisa, no de regodeo, sino de tranquilidad. No pretendía hacerles daño ni causarles problemas. Simplemente se defendía a sí misma, su dignidad y su derecho a un nuevo comienzo. El jueves, Linda se reunió con el agente inmobiliario y los posibles compradores, una pareja joven con un niño pequeño. Estaban realmente entusiasmados con la oportunidad de comprar un terreno en un buen barrio y no hicieron demasiadas preguntas sobre por qué se había demolido la casa anterior. El precio ofrecido superó las expectativas de Linda y a la hora de comer ya estaban firmados los trámites preliminares. De camino a casa, pasó por la oficina de la empresa que organiza cursos de planificación financiera para presentarse a la supervisora del programa y recibir material para las primeras clases. La supervisora, una mujer enérgica de unos 50 años, quedó gratamente sorprendida por el entusiasmo de la nueva estudiante. La mayoría de nuestros estudiantes son recién licenciados que buscan especializarse, dijo mientras repasaba el perfil de Linda. Es agradable ver a alguien con formación en contabilidad. Tus conocimientos prácticos serán muy valiosos durante las deliberaciones. Llevo mucho tiempo queriendo ampliar mis horizontes profesionales, respondió Linda. Es que por fin ha surgido la oportunidad. Bueno, bienvenida al programa, le entregó el supervisor una pesada carpeta con material. El primer seminario web se celebrará el lunes, a las 7 de la tarde. Todas las instrucciones para apuntarse están en los documentos. Linda salió de la oficina con la sensación de estar dando los pasos adecuados en la dirección correcta. La repentina destrucción de un matrimonio, que hasta hacía poco le había parecido el fin de todo, se estaba convirtiendo poco a poco en una oportunidad para empezar una vida nueva y más auténtica. Por la tarde se acomodó en su nuevo sofá con sus materiales de estudio, inmersa en el aprendizaje de los fundamentos de la planificación financiera. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se espesaba, las luces de la ciudad se hacían más brillantes, creando una atmósfera acogedora. El silencio del piso, que hace poco le había parecido opresivo, se sentía ahora como un espacio para la reflexión y el crecimiento. Linda hojeó las páginas, tomando notas, subrayando los puntos importantes. Le esperaban meses de intenso estudio, nuevas amistades, tal vez incluso una nueva carrera. La idea de volver a empezar a los 45 ya no era desalentadora, sino inspiradora. Odio las cosas viejas, escribió Jim en su último mensaje. Pues bien, Linda ya no era una cosa vieja. Era una mujer que se estaba redescubriendo a sí misma, sus posibilidades y su poder. Y en ese redescubrimiento había una libertad que no había sentido en mucho tiempo. El vuelo procedente de Barcelona aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cleveland a las 15:30, hora local. Jim y Emily, bronceados y felices, recogieron su equipaje y se dirigieron a la parada de taxis. 2 semanas en España los habían transformado a los dos. Jim parecía descansado y rejuvenecido. Y Emily, con un vestido blanco claro y un puñado de pecas en la nariz, estaba radiante de felicidad. Estoy deseando que veas lo que voy a hacer con la casa, dijo mientras subían al taxi. He esbozado tantas ideas para el interior. Haremos el salón en estilo mediterráneo, como ese hotel de Sitges, ¿recuerdas? Jim sonrió y le apretó la mano. Claro, aunque sospecho que tendremos que trabajar duro para deshacernos del viejo espíritu. Emily asintió comprensiva. No te preocupes, no quedará ni rastro de tu vida pasada. Yo lo transformaré todo. El taxi avanzaba por las calles familiares y Jim tenía sentimientos encontrados. Volver a casa después de las vacaciones más felices de su vida debería haber sido motivo de alegría, pero la idea de ver a Linda empañaba el ánimo. Esperaba que ya se hubiera mudado como él le había pedido, evitándoles una confrontación incómoda. ¿Estás seguro de que ha abandonado la casa?,
Preguntó Emily como si le hubiera leído el pensamiento. Quizá deberías haberle dicho que volvíamos esta noche. Le envié un mensaje antes de irnos, se encogió de hombros Jim. Tenía 2 semanas para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Linda siempre era organizada. Cuando el taxi entró en su calle, Jim se inclinó hacia adelante, observando el paisaje familiar. Algo parecía ir mal, pero no podía averiguar qué era. Las casas de los vecinos parecían las mismas de siempre. Los árboles seguían allí, pero algo había cambiado definitivamente. «Conductor, se habrá equivocado de camino», dijo Jim cuando el taxi estaba a mitad de la calle. «Nuestra casa debería estar aquí». «La dirección que dio es calle Clover 23», respondió el conductor con indiferencia. «Ya casi hemos llegado». El coche aminoró la marcha y se detuvo. Jim miró por la ventanilla y se quedó helado, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Donde debería haber estado su casa de 2 plantas, con su valla blanca y su huerto de manzanos, solo había un solar vacío y pulcramente nivelado. En medio del solar había un cartel de «Se vende», con el logotipo de la inmobiliaria Home Finder y un número de contacto. «¿Qué? ¿Qué es eso?», murmuró Jim, incapaz de comprender lo que estaba viendo. «¿Dónde está mi casa?». Emily miró desde el solar vacío hasta la cara de Jim. «Quizá nos hemos equivocado de dirección». Jim se bajó del taxi. Las piernas apenas le sostenían. Caminó despacio hacia el solar, deteniéndose en el borde donde antes había estado el camino de entrada al garaje. No había ni rastro de la casa, ni escombros, incluso los cimientos habían sido completamente desmantelados. Solo un terreno llano y un letrero que se balanceaba con la ligera brisa. Emily se acercó a él y le cogió la mano. «Jim, ¿qué está pasando? ¿Dónde está tu casa?». Él no contestó. Siguió mirando el espacio vacío. Su rostro palideció y sus manos empezaron a temblar. Era imposible, impensable. La casa que había heredado de su tío, la casa que había formado parte de su historia familiar, acababa de desaparecer. «Espera aquí», dijo finalmente Jim con voz ronca, y se dirigió a la casa del vecino más cercano. Le abrió la puerta una anciana, la señora Donovan, que vivía en la casa de al lado desde hacía muchos años. «¡Jim!», exclamó con evidente sorpresa. «¿Has vuelto? Señora Donovan, ¿qué le ha pasado a mi casa?», preguntó él sin preámbulos. La mujer se movió incómoda de un pie a otro. «Oh, fue impresionante. La empresa constructora trabajó durante 2 días, demoliendo todo muy prolijamente. Linda lo organizó todo». «¿Linda?», preguntó Jim, sintiendo la rabia crecer en su interior. «¿Linda demolió mi casa?». «Bueno, no ella sola, por supuesto». La señora Donovan se sentía claramente incómoda. Había hecho venir obreros con maquinaria. Observó el proceso, muy tranquila. Luego vino alguien de la inmobiliaria y puso un cartel. Jim apretó los puños, tratando de controlar su rabia. «Gracias, señora Donovan». Se volvió hacia Emily, que estaba de pie con mirada confusa al borde del solar. «Linda ha demolido la casa», dijo, sacando el teléfono. «Mi casa, acaba de destruirla». «Pero, ¿cómo ha podido?». Emily parecía sorprendida. «¿No te pertenecía la casa?». Jim no contestó y marcó el número de Linda. Seguía sonando, pero ella no contestaba. Finalmente saltó el buzón de voz. «Linda», su voz temblaba de rabia apenas contenida. «No sé lo que has hecho ni cómo lo has hecho, pero tendrás que responder por ello. Has destruido mi propiedad. Te demandaré y te arrepentirás de tus actos». Dejó la llamada y marcó el número de Robert Parker, el abogado de la familia. Contestó al segundo timbrazo. «Robert, soy Jim Taylor. Necesito tu ayuda», dijo rápidamente, jadeando de excitación. «He vuelto de España y mi casa ha desaparecido. Linda, de alguna manera, la echó abajo. Quiero demandarla inmediatamente». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Jim», dijo por fin Parker en un tono tranquilo y profesional, «me temo que no puedo ayudarte con este caso. Verás, represento los intereses de Linda». «¿Qué?». Jim no podía creer lo que oía. «Usted ha sido el abogado de nuestra familia durante años. Y fuiste el albacea testamentario de tu tío Alfred», le recordó Parker. «Cuando violaste los términos de la herencia al iniciar los trámites de divorcio y planear un nuevo matrimonio, me vi obligado a restablecer mis poderes como albacea». «¿Qué otros términos de la herencia?». Jim sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «La casa me pertenecía incondicionalmente.
No, Jim, explicó Parker pacientemente. Había una cláusula clara en el testamento de Alfred según la cual el heredero debía mantener la condición de familiar para conservar la propiedad. No solo violaste esa cláusula, sino que declaraste abiertamente tu intención de asentar una nueva familia en la casa, lo cual contradecía directamente la voluntad de tu tío. Jim guardó silencio, digiriendo la información. Un vago recuerdo afloró en su mente. Una carpeta con el testamento, que hojeó superficialmente y guardó en un cajón del escritorio, pues todas las formalidades legales le parecían aburridas y sin importancia. ¿Y ahora qué?, preguntó por fin, sintiendo que su enfado daba paso a la ansiedad. La propiedad se venderá y los beneficios se distribuirán de acuerdo con las instrucciones del testamento, explicó Parker. El 30% se destinará a la organización benéfica de veteranos que Alfred siempre había apoyado. El resto se repartirá entre los herederos, incluido usted. ¿Puedo rebatir eso? Jim se aferró a su última esperanza. Técnicamente, sí, respondió Parker con una nota de pesar en la voz. Pero las posibilidades de éxito son mínimas. El testamento de Alfred era legalmente perfecto. Además, habíamos obtenido todos los permisos de demolición necesarios, y el peritaje confirmó que la casa tenía graves problemas estructurales que hacían antieconómica su reconstrucción. Jim terminó la conversación aturdido. El mundo que le rodeaba le parecía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. Emily lo miró ansiosa. ¿Qué dijo el abogado? Estaba en su derecho, respondió Jim en voz baja. Según el testamento de mi tío, bueno, la casa ya no es mía. Nunca fue mía del todo. Es una locura. Emily sacudió la cabeza. ¿Cómo ha podido derribar la casa? Quiero decir, todas tus cosas estaban allí, tus muebles. Jim se dio cuenta de repente de otra terrible realidad. Su colección de antigüedades, reunida a lo largo de los años, documentos, libros, ropa, todo iba a morir con la casa. Volvió a sacar el teléfono y empezó a marcar frenéticamente un mensaje a Linda. ¿Qué haces con mis cosas? ¿Mi colección? ¿También las destruyes? Respóndeme inmediatamente. La respuesta llegó unos minutos después, breve y profesional. Sus efectos personales y su colección están en la cámara acorazada de Safe Storage en Oak Street. Póngase en contacto con la recepcionista. La caja está a nombre de R. Parker como albacea testamentario. También se le ha entregado el recibo por 3 meses de almacenamiento. Jim releyó el mensaje varias veces, sin saber si sentirse aliviado o aún más furioso. Linda se había ocupado de la seguridad de sus pertenencias, pero al hacerlo le había robado su hogar, sus raíces, el suelo mismo bajo sus pies. «Tenemos que encontrar un lugar donde vivir», dijo Emily, tan práctica como siempre. «¿Por qué no volvemos a mi piso por primera vez?» Jim asintió, todavía incapaz de apartar la mirada del solar vacío. «Aún así voy a demandarla», dijo con obstinación. «No puede arruinarme la vida y salirse con la suya». Emily le rodeó los hombros con el brazo. «Lo solucionaremos todo, juntos». Recogieron el equipaje, pagaron al taxista que esperaba pacientemente y se marcharon al piso de Emily, un pequeño estudio al otro lado de la ciudad. Mientras tanto, Linda estaba sentada en su nuevo piso, meditabunda, tomando té y revisando el material de formación sobre planificación financiera. El primer seminario web le había resultado interesante y útil, y en el foro del curso ya había conocido a algunas personas afines con las que pensaba organizar un grupo de estudio. Su teléfono vibró, alertándola de un nuevo correo electrónico. Linda lo abrió y vio un mensaje de Sarah Collins, de Homefinder. «Estimada señora Taylor, me complace informarle de que la venta del terreno de Clover Street ha concluido con éxito. Se han firmado todos los documentos y los fondos se han transferido a la cuenta indicada por el señor Parker. Enhorabuena por el éxito de la venta. Saludos, Sarah Collins». Linda sonrió. Casi simultáneamente llegó un mensaje de Robert Parker. «Jim ha vuelto y, como era de esperar, no está encantado con la situación. Me ha llamado amenazando con demandarme. Le he explicado los aspectos legales, pero no parece dispuesto a aceptarlo. Prepárate para posibles contactos desagradables». Como para confirmar sus palabras, el teléfono volvió a vibrar, esta vez anunciando una llamada entrante. El número de Jim. Linda respiró hondo, haciendo acopio de sus pensamientos, y aceptó la llamada. «¿Cómo has podido?»
Empezó Jim sin saludar, con la voz temblorosa por la rabia. Destruir mi casa, la casa de mi familia. Hola, Jim. He recibido tu mensaje. Se habrá ido para cuando volvamos. Odio las cosas viejas. Cumplí tu petición. Sabías exactamente lo que quería decir, gritó Jim. Te pedí que te mudaras, no que derribaras la casa. Entendí que te decía que te deshicieras de todas las cosas viejas, dijo Linda en tono uniforme, sorprendida de su propia tranquilidad. Incluida la casa vieja, que no cumplía las condiciones establecidas en el testamento de tu tío. ¿Conocías esas condiciones?, preguntó Jim con incredulidad. ¿Durante todo este tiempo? No, respondió Linda con sinceridad. Las descubrí cuando ordené los papeles después de que te fueras. Pero tú, como heredero, deberías haberlas conocido. Tu descuido no es culpa mía. Se hizo el silencio en la línea. Entonces Jim volvió a hablar, más bajo, pero con amenaza en la voz. Te vas a arrepentir de esto, Linda. No pararé hasta que me compensen. Recibirás tu parte de la venta de la propiedad, como ordena el testamento, respondió con calma. En cuanto al tribunal, está en su derecho, pero es probable que Robert ya te haya explicado las perspectivas de tal demanda. Robert, Jim sonrió amargamente. Mi propio abogado me ha traicionado. Es el albacea testamentario de tu tío, le recordó Linda, y estaba actuando en estricta conformidad con su testamento. Y yo también. Actuabas por venganza. Jim volvió a alzar la voz. Reconócelo. Linda guardó silencio un momento, considerando su respuesta. Sabes, Jim, estaba muy enfadada y dolida cuando te fuiste con Emily, dijo finalmente. Pero derribar la casa no fue una venganza. Fue una liberación. Para los dos. Ahora puedes construir una nueva vida sin el peso del pasado, y yo ya he empezado la mía. Estás loco, sisió Jim. La gente normal no hace eso. La gente normal no abandona a sus esposas exigiéndoles que desaparezcan, replicó Linda, sintiendo que la ira crecía en su interior, pero reprimiéndola rápidamente. Pero ya no importa. Lo hecho está. Tus cosas están a salvo. Recibirás tu parte del lote. Todo lo demás pertenece al pasado. Linda terminó la llamada sin esperar a que Jim contestara. Le temblaban un poco las manos, pero estaba sorprendentemente tranquila por dentro. Había esperado que la conversación con su exmarido provocara una tormenta de emociones, pero en lugar de eso solo sintió una tranquila satisfacción de finalidad. Las semanas siguientes trajeron las esperadas batallas legales. Jim, como había prometido, presentó una demanda solicitando una indemnización por la demolición de la casa. El caso se aceleró, dadas las inusuales circunstancias. El juez, tras revisar el testamento de Alfred Taylor, una evaluación pericial del estado de la casa y documentos que probaban el incumplimiento por parte de Jim de las condiciones de la herencia, falló a favor de Linda. La carta en la que se le notificaba la sentencia llegó el viernes por la tarde. Linda la leyó con una sensación de alivio, no tanto por la victoria como por haber completado otro capítulo de su vida pasada. Se sirvió un vaso de vino, se acomodó en el balcón de su piso y abrió el portátil para consultar el correo electrónico. Entre los mensajes de trabajo y los avisos del curso, había un correo de Robert Parker. Linda, enhorabuena por el resultado favorable del caso. Como preveía, el tribunal apoyó plenamente nuestra posición. La venta de la propiedad ha finalizado y los fondos se han distribuido de acuerdo con el testamento. Tu parte, como exmujer del heredero, ha sido transferida a tu cuenta. Jim recibió su parte y el 30% fue al fondo de veteranos. Creo que Alfred estaría satisfecho con ese resultado. Buena suerte en tus esfuerzos. Robert. Linda sonrió, imaginando al viejo Alfred Taylor, a quien solo había visto un par de veces antes de su muerte, asintiendo con aprobación al enterarse de que parte del producto de la venta de su casa había ido a parar a la beneficencia. Era un hombre de principios con un fuerte sentido de la justicia, un rasgo del que carecía su sobrino. Tras cerrar la carta, Linda pasó a otro mensaje, el de la supervisora del curso de planificación financiera. Para su sorpresa, Carol le ofrecía a Linda hacer una breve presentación en el siguiente seminario web, compartiendo su experiencia de trabajo en el departamento de contabilidad de una gran empresa. Tu experiencia práctica será muy valiosa para otros estudiantes, escribió Carol. Además, he observado tu mentalidad analítica y tu capacidad para explicar conceptos complejos con claridad.
Si estás de acuerdo, me gustaría discutir la posibilidad de que participes como ayudante de cátedra en la próxima tanda del curso. Linda releyó la frase, sintiendo crecer la emoción en su interior. Enseñar nunca había estado en sus planes, pero la idea de compartir conocimientos, de ayudar a otros a dominar conceptos financieros, de repente le pareció atractiva. Tomó un sorbo de vino y miró desde el balcón el atardecer de Cleveland. La ciudad se preparaba para la noche. Las luces de las ventanas estaban encendidas, las farolas iluminadas. En algún lugar, en uno de los miles de pisos, Jim y Emily probablemente también estaban contemplando esa misma puesta de sol, planeando sus vidas tras el inesperado giro de los acontecimientos. Linda no sintió schadenfreude por su situación. Tampoco se arrepentía de sus actos. Lo que había ocurrido era una ruptura necesaria con el pasado, dolorosa, pero purificadora. Volvió al portátil y empezó a escribir la respuesta de Carol, aceptando la propuesta. Una nueva página de su vida se estaba llenando de acontecimientos y oportunidades que no habría podido soñar hace tan solo unos meses. En ese momento llegó a su teléfono un mensaje de Susan, su amiga de toda la vida. Sé que suena espontáneo, pero las chicas y yo estamos organizando un viaje a Nueva York para pasar un fin de semana largo. De compras, a ver un musical de Broadway, para desconectar de todo. ¿Nos acompañas? Te vendría bien desconectar. Linda sonrió. En el pasado se habría negado, alegando las tareas domésticas, las obligaciones con Jim, la necesidad de ahorrarse los días de vacaciones. Pero ahora era libre de tomar decisiones, pensando solo en sus propios deseos. Rápidamente tecleó una respuesta. Me encantaría. Llevo mucho tiempo queriendo ir a Broadway. ¿Cuándo nos vamos? Al colgar el teléfono, Linda sintió de nuevo esa maravillosa sensación de ligereza que se había convertido en su compañera constante en las últimas semanas. El peso del pasado, el peso de las esperanzas insatisfechas y las decepciones, todo ello se iba desvaneciendo poco a poco, al igual que los restos de la casa derruida se llevaban al vertedero. Tomó un último sorbo de vino y volvió a trabajar en su presentación para el curso. La vida continúa, una nueva vida que ella construye con sus propias reglas, piedra a piedra, día a día.